ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y a aportar recursos para la recuperación. El programa de hoy son las múltiples funciones del sí mismo que empezáramos a fin del mes pasado. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Últimamente se nos han ido agotando la lista que teníamos de espera de pedidos de ayuda, así que ya no nos queda casi nada. Lo decimos para que si están con ganas de escribir puedan hacerlo. Muy bien, les pasamos nuestros teléfonos 4781-0669 y 549-11-5832-0669 por WhatsApp. Si quieren encontrarnos en Facebook, hemos estado ahí, Mantra FM 91.9. Muy bien, saludamos al equipo, que hoy tenemos una ausencia. Mónica no se sentía bien, así que le dijimos que se quedara, que íbamos a tratar de hacer número como para suplirla. En general nos están pasando estas cosas, que alguien falta y los demás la tenemos que remar, pero bueno, va saliendo. Y saludamos a Sergio, que allí está, como siempre, Marisa, Miguel, Norma y yo. Comenzamos el programa. Saludamos a la gente del chat, que está Pablo, que dice: buenas noches, gente, una vez más acompañándolos en este hermoso camino hacia nosotros mismos. Los sigo atento. Gustavo, que dice hola, y Pablo le contesta el saludo. Lili, que dice hola a todos, y Alex dice hola a todos, bonita tarde, y nosotros les decimos a ustedes. Además está Victoria, que dice buenas, equipo hermoso, y saluda al resto de los participantes del chat. Bueno, desde aquí a todos, muchas gracias por estar ahí y comenzamos el programa. Vamos a leer en el día de hoy el libro de autoestima y cuidado del alma de John Burkett, de Editorial Bonum, el capítulo 3 de la segunda parte, que es con respecto a la estima del sí mismo. El título es El campo del ego propiamente dicho. Las habilidades ejercidas con la ayuda de estrategias que en programación neurolingüística se observan
el ego maneja las habilidades mentales y la organización de los sistemas de representaciones externas e internas. Las representaciones del aparato visual, del auditivo, del kinestésico, del olfativo y del gustativo. Se llama estrategia a la manera de organizar los sistemas de representaciones de forma tal de realizar una tarea con éxito. Por ejemplo, para utilizar un excelente método de deletreo, se debe primero visualizar la palabra en la cabeza, modularla por una subvocalización y hacer una verificación emotiva para tener el sentimiento de lo que se ha logrado deletrear correctamente. Existen así diversas estrategias para efectuar tareas con excelencia. Contando con su tendencia a estimarse y con la ayuda de ejercicios apropiados, el ego hará uso de la diversidad de sus sentidos externos y buscará desarrollar su agudeza o rapidez, que lo llaman acuidad. La visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato. Asimismo, tiene la capacidad de afinar sin cesar la conciencia y el desarrollo de las percepciones internas. Por ejemplo, la variedad y la riqueza de sus imágenes, la calidad de sus diálogos interiores, la conciencia más viva de sus emociones y una capacidad mayor de expresarlas. El ego de una persona tiene así la posibilidad de poner en práctica estrategias eficaces que hemos presentado en la primera parte. Retomaremos aquí su enumeración. Toda persona podría lograr apreciarse como persona si se ve amada y digna de ser amada. Se dice amada y digna de ser amada. Se siente amada y digna de ser amada. Se aplica a deshacer las falsas percepciones que tiene de sí misma y darse otras. Podrá realizar tal o cual tarea o proyecto si se ve lográndolo. Se dice capaz, se siente confiada. Se aplica a deshacer las falsas concepciones que de sí misma dañan su actuar para reemplazarlas por concepciones más apropiadas y eficaces. A ver, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Porque es como muy teórico, ¿no? La vivencia es multidimensional. Y cuando nosotros nos despreciamos a nosotros mismos, nos despreciamos con todo. Nos vemos, nos sentimos, nos olemos, nos tocamos desagradables. Esto mismo podemos utilizarlo para hacer un reconocimiento amoroso de nosotros mismos y fijarnos en eso que sí se destaca de nosotros favorablemente, que todo ser humano tiene. Entonces acá se dan como ejemplos, ¿no? De que por un lado se ve, por otro se dice, por otro se siente y por otro aplica esto para modificar las falsas imágenes previas. De esto habla esta tarea que se llama habilidades ejercidas con ayuda de estrategias. Las creencias y los valores, perdón. Amando, sí, porque no están puestas las divisiones. Las creencias y los valores. El ego tiene igualmente la capacidad de evaluar las creencias adquiridas con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y a la vida en general. Y además tiene la capacidad de reemplazar las creencias nocivas o limitantes por otras más expansivas para sí, los otros y la vida. Por ejemplo, un hombre que mantiene la creencia de que ha nacido para poca cosa, tiene el poder de transformar esta convicción diciéndose: he nacido para la felicidad y el éxito. Bueno, ahora sería bueno que lo charlemos un poquito, ¿no? Porque todos nosotros vinimos a este mundo desprovistos de protección para lo que es esencialmente nuestro.
entramos en una familia y se nos imponen conductas, creencias, pensamientos, hábitos que no tenemos más remedio que incorporar. Pero casualmente esta característica de absorber lo que el entorno nos pone nos distancia cada vez más de nosotros mismos. Y esto, lamentablemente, hace que el mundo sea una batalla campal. Que todo el mundo esté dispuesto a pelear contra el enemigo porque ve a todos los demás dañando su verdadera estima profunda, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que esto da para hablar porque todos nosotros tuvimos estas vivencias, ¿no? Sí, yo lo que sentía cuando enunciabas todo esto, ¿no? De que uno se vea, se sienta, sí. Que es la base de la autoestima, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno se puede ver y sentir y actuar en consecuencia, es que está trabajando. Exacto, ¿no? Que es una autoestima, no digo que esté consolidada, pero por lo menos es la autoestima que empieza a fortalecerse totalmente, sí. Y porque ya uno empieza a cuestionar la manera en la que se veía, ¿no? Como dándonos cuenta de que en realidad somos fruto de las proyecciones que otros pusieron en nosotros, sí, sin que eso sea verdaderamente genuino. Claro. Yo también me quedé enganchada en todos estos tips, ¿no? Donde dice que toda persona podría lograr apreciarse como persona si se ve amada y digna de ser amada. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que yo me pudiera sentir digna yo de ser amada? ¿Sí? Porque uno ha tenido una vida donde no te demostraban mucho amor, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí, sí. Y se siente amada y sentirse amada, ¿no? Verdaderamente. Y después dice, se podrá realizar si se ve lográndolo. Entonces uno necesita todo un tiempo de vida para poderse valorar, y a través de lo que se va logrando y de lo que uno va viendo que tiene capacidad para determinada cosa, ahí es donde de a poquito uno se va construyendo. Pero es un trabajo diario. En realidad es así en la mayoría de los casos. Sería deseable que los padres actuales puedan tener una cosmovisión más amorosa para recibir un hijo en la familia, ¿no? Sí. Quizás nosotros mismos no fuimos lo ideal para recibir a nuestros hijos. Pudimos ir sobre la marcha haciendo cambios y modificando conductas. Por eso. Porque aún siendo buenos padres, hemos impuesto características a nuestros hijos. Y eso es amarlos. Claro, y es también tener ese equilibrio de cuando uno tiene hicos. En mi caso yo siempre hablo por mí, porque es a la única persona que conozco a fondo. Yo siempre los alenté a mis hijos, los valoré, pero sin tampoco pasarme para el otro lado, verdaderamente viendo lo que valían y a lo que podían llegar. Porque también he visto padres que a lo mejor se pasaron de sobrevalorarlos y tampoco es sano. No, eso, ¿viste? Cuando pero a veces tenemos un discurso y una conducta que se da patadas con el discurso. Claro, ahí está. Y en las mejores familias pasa esto, en los padres más preparados pasa esto, y quizás lo que nosotros estamos intentando con estos programas y estas cosas es que vivamos de una manera más consciente, con más responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones, nuestros dichos ejercen un impacto en quienes dependen de nosotros. Yo creo que tenemos un discurso, por lo menos también, hablo de mí, ¿no? Yo tengo un discurso, pero después también tengo una reacción. Yo tengo un discurso que es tranquilo, es sereno, ¿no? Está como muy elaborado, pero después tengo una reacción, que es responder a lo que me pasa en ese momento, que muchas veces no tiene nada que ver con el discurso, ¿no? Porque la reacción es
es inmediata. Y en la reacción hay miedo, ¿no? Hay inseguridades. Entonces, trabajar ese miedo y las inseguridades hace que no reaccione tan rápidamente. Que sí, lo piense un poco si más, ¿no? reaccionás, porque esto es bueno saberlo, no está dicha en la última palabra, que si reaccioné y tuve una conducta absolutamente indeseable, puedo parar y decir, para, esto último que hice es un rayo mío, no tiene que ver con vos. Sí, sí. Aunque lo que te quiero decir tenga sentido, como te lo estoy diciendo, es un rayo mío. Cuando uno le puede decir esto a un hijo, el hijo puede comprender que los padres son seres humanos, Claro. que pueden estar bien intencionados y se pueden equivocar de todos modos, pero se dan cuenta de que están atentos cuando uno hace una reflexión. Sí. Yo recuerdo con crueldad como le contesté a mi mamá a los 11 años, que me estaba retando, no sé por qué, y la miré con fijeza y le dije, la verdad, mami, que vos tenés un solo defecto. Y ella me miró así sorprendida, esperando a una catástrofe, mi respuesta, y me dice, así, ¿cuál? Ser perfecta. Vos nunca te equivocás, te sale todo bien, ese es tu defecto. Y me dijo, ay, Inés, por favor, me das miedo. y eso tampoco se le dice a un hijo, por más que te dé miedo, te lo tenés que callar. Yo no me di cuenta y no utilicé el poder que me estaba dando, pero otro chico un poco más avispado se da cuenta y empieza a ejercer un poder sobre los padres, asustándolos con sus conductas, ¿no? O sea, es delicado el tema. Y es maravilloso que podamos estar charlándolo, discutiendo, pensando juntos, porque la verdad revelada no la tiene nadie. Hay un libro excelente que es justamente El miedo a los hijos. No de Barilco. Ay, gracias, que sí. te acordás, porque te iba a decir es de Barilco, no me acuerdo el autor. Sí, autor. es de Barilco, pero no sé si se consigue. Yo no sé, Porque lo tengo, lo heredé bárbaro. yo ese libro. Es bárbaro Pero ese libro. Bárbaro, justamente. Porque como nosotros, bájame, sí, quiero ver unos comentarios en el chat que me pareció que tenían que ver con esto. Pablo le había deseado mejoría a Mónica, que nos quedó allá arriba. Ahí está. Espérate que ahora me pasé para el otro lado. Sí, pronta mejoría, Moni. Y después Victoria saluda. Julieta también saluda. A ver, Gustavo dice, nos siembran creencias en primer lugar, qué podemos y qué no podemos. Claro. Nuestros padres proyectan sus inseguridades o limitaciones, por ejemplo. Claro. Y después a los hijos no les queda nos queda hacer desaparecer esas proyecciones, que es lo que realmente no somos. Esto es así, pero cuando los padres no son conscientes, ese trabajo que tenemos que hacer los hijos es largo, porque tenemos que desarmar los ídolos, enfrentarnos con los padres y darnos cuenta de que podemos odiar a los mismos que amamos. Esto es un trabajo difícil, no es sencillo. Si los padres pueden hacer una modificación en sus conductas, los hijos están aceitados para aceptar la transformación y el proceso evolutivo que les corresponde, ¿no? De verdad son temas apasionantes para que veamos juntos y que podamos pensarlos, porque creo que proyecciones sobre nuestras inseguridades como nuestros ideales, porque hay hijos que les ponemos, porque tienen facilidad para hacer un trazo con gracia, le ponemos nuestro artista interior que quedó frustrado y entonces ese hijo tiene que ser artista o matemático o lo que sea. Entonces, proyecciones muchas veces vamos a hacer,
porque nuestro hijo es una proyección de nosotros en algún sentido hasta que se individualiza. Pero nosotros no lo ayudamos a que se individualice. La mayoría de las veces lo seguimos reteniendo como un objeto externo nuestro, ¿no? Así que, bueno, todo esto puede ser moderado y modificado con un poquito de atención a las tareas que cumplimos. Porque si bien es con los hijos, es con los empleados, es con los alumnos, es con el personal doméstico, es con los operarios que vienen a trabajar a nuestra casa. Tenemos una conducta responsable en cada uno de los vínculos que hacemos. Con los alumnos hay una respuesta maravillosa, que es cuando honestamente nos atrevemos como docentes a decir o que no sabemos o que nos equivocamos. Claro que sí. Entonces Ese es chico automático. admira a Sí. ese docente. Sí. Y pensar que nos enseñaron que había que esconder eso porque iban a perdernos el respeto. Y es exactamente al revés. Yo siempre digo que nuestros grupos son bárbaros porque las dos profesionales hablamos de nosotras y de nuestros errores y de nuestros aciertos, porque no es que estamos llorando las desgracias de lo que nos hemos equivocado nada más. No, de cómo ha sido el camino, ¿no? Con todos sus recovecos. ¿Leíste esto? Sí, leí. Y son aportes interesantes, ¿no? Así que gracias, Gustavo. Vamos a un corte. Sí. Mantra FM. Energía de la nueva conciencia. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de toda mi vida en un momento. Bueno, continuamos entonces con la lectura. ¿Querés leer? Sí. ¿Es el campo de sí mismo? Sí. Bien. El campo del sí mismo. El sí En sí mismo estamos hablando de el ser esencial que está en todos nosotros. El ego o el sí con letra chiquita es la conducta de la personalidad, ¿no? Para el que no lo escuchó. Bien. Sí. El sí, encargado de salvaguardar la identidad de la persona. El sí preserva la identidad de la persona, de rehacer la organización y la unidad de las partes que la componen, es decir, las subpersonalidades. Se preocupa en particular por la reintegración de la sombra de la persona, o sea, las partes mal amadas de sí misma que ha reprimido en el inconsciente y proyectado en otros. Las manifestaciones del sí, del sí mismo, ¿no? Sí. Como lo hemos dicho, toman la forma de símbolos, entre otras cosas, de símbolos integradores. Estos símbolos están encargados de reagrupar y armonizar las partes fragmentadas y dispersas de la personalidad. Así es. Esto es interesante porque ilusoriamente creemos que nosotros somos una sola cosa. Y nosotros somos una bolsa de gatos. Es decir, dentro nuestro hay un montón de subpersonalidades, que es el trabajador, el estudioso, el simpático, el seductor, el rencoroso, o ¿no? Lo mismo. Sí. Son personajes internos que salen a la palestra cuando estamos distraídos, digamos, que cuando nos llevan puestas las emociones, actuamos desde esos lugares que son reactivos y que se han formado en situaciones conflictivas o eficaces o efectivas. O sea, cada uno responde a un momento determinado de la experiencia
y lo vamos acumulando. Entonces, en muchas oportunidades hay un aspecto nuestro que está de acuerdo con lo que estamos haciendo y otro que está en franca rebeldía. Y esta es la conflictiva interna de la dinámica psíquica que hace que muchas veces nos mostremos inseguros. Porque no sabemos por qué, pero no nos podemos jugar por algo porque hay algo que tironea en otro sentido. Y yo creo que eso es impresionante porque es un gasto energético brutal de nuestra vida. Si podemos alumbrar estas visiones de estas subpersonalidades y darles un marco armonioso, como dice acá, entonces la cuestión se facilita. No es que no vamos a tener que trabajar, pero va a estar aceitado. Ahí, a ver qué dice. Victoria dice, sinceramente no sé si está bien o mal. Yo trato que mi hija entienda que no soy perfecta. Le pido disculpas cuando me observo reaccionando como puedo y no como quiero. Perfecto. Uh-huh. Eso es honestidad, verdaderamente. Así que es correcto lo que decís. No tenemos que ser perfectos. Sí. Ningún padre lo es y el que parece ser es el más peligroso de todos. Así que está muy bien lo que propones. Después saluda a Alejandra. Más abajo, ¿no hay más? No. Muy bien, se agregó Alejandra entonces. Cuando yo hice al principio, en el otro bloque, cuando dije esto de las reacciones, sí, también me refería no solamente a las reacciones para con los demás, sino para con uno mismo. Sí, claro. Mi reacción me lleva, sin pensarlo, a situaciones que después sí tengo que pedir disculpas o sí tengo que rever qué fue la decisión que tomé en un momento de hacerlo solamente por reactivo, ¿no? Así es. O sí tengo que rearmarme porque quedé devastada. Sí. Yo esto compartí muchas veces, que es la sensación de que me pasó un camión por encima, porque me perdí en la reacción, justamente. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque la reacción surge de una emoción, y la emoción es una reacción psicobiológica. O sea, es un impulso físico que toma una forma, de una dirección. Y si yo no lo paso por la revisión de mi pensamiento, sale por ahí un quantum de energía inmenso que, por supuesto, una vez que pasó, es un tsunami. Uh-huh. Sí, es así. Bueno. Para mí es un lugar del que aprendí mucho, ¿no? Claro. Porque después de mucho puedo detenerme antes de la reacción y pensarlo y saber que depende de las reacciones. Las puedo volver a reevaluar, ¿no? Así es. Bueno, esto... Es que de algún modo lo que vos estás diciendo es introyectar la sombra. ¿Cómo se llama? El increíble Hulk, que puede ser cualquiera de nosotros cuando explota la adrenalina en una reacción. Podemos reconocerlo como propio y entonces armar el escenario de manera tal que no lo alimentemos a ese monstruo interno, sino que podamos encontrar paños fríos para que esa energía poderosa se vehiculice más adecuadamente. Sí. También no salir al rescate inmediatamente, porque no es solamente que sea una reacción que tenga que ver con una violencia o con algo agresivo, sino también para con uno cuando, en el caso mío, si salgo a rescatar sin que me lo pidan, o si me comprometo para hacer más de dos cosas en el mismo momento. Claro. ¿No? Ni siquiera como una reacción de algo violento, sino algo que después digo, ¿para qué lo dije? O ¿para qué me metí? Tal cual. O ¿por qué no puedo? ¿Por qué me cuesta tanto decir no puedo? Así ¿no? es. Al principio estábamos leyendo en Creencias y Valores que dice que el ego tiene la capacidad de reemplazar las creencias nocivas o limitantes por otras más expansivas para sí, los otros y la vida. Es decir, lo que hace falta es que uno esté atento y se haga cargo de la responsabilidad de sus actos, ¿no? Tanto para decir, discúlpame, me equivoqué, como para decir, no, esto es correcta mi manera de ver las cosas.
adecuada a ese punto, a ese momento, que a lo mejor no sirve para otro, pero en ese momento es valiosa. Pablo dice, somos una sola cosa, sí, cuerpo y alma. La mente, instrumento de comprensión para resumir con sus límites, le cuesta tanto conectar y o estar en función del alma. Es una pregunta. Es una pregunta. Somos una sola cosa, sí, cuerpo y alma. La mente, instrumento de comprensión para resumir con sus límites, le cuesta tanto conectar y yo estar en función del alma como fuente de un saber profundo. ¿Por qué? Por eso mismo que decíamos antes, porque la humanidad partió de la base de la separatividad. Caemos en este mundo separados de la fuente. La fuente divina que nos creó, sea cual fuere la creencia, no se rompe el lazo en el momento que nacemos. Entonces pasamos a ser propiedad de una familia que nos impone un modelo de funcionamiento en el mundo que no tiene para nada en cuenta nuestro bagaje personal. Es muy difícil encontrar padres que estén atendiendo las cualidades de sus hijos para saber qué incrementar, qué ponerle cosas a su alrededor para que siga desplazando. O sea, en realidad toda la educación está basada en que somos una tabla rasa que hay que llenarla de instrucción. Y creo que el nuevo paradigma que estamos gestando entre muchos, haciéndonos preguntas nuevas, pueden aparecer otras respuestas. Estoy convencida de que sí, no las veré yo, pero es probable que ustedes que son más jóvenes empiecen a ver frutos de este cambio, ¿no? Que los padres amorosamente puedan saber que en este hijito que tengo hay algo mucho más que lo que yo le pude enseñar y que algún día estará en condiciones de crecer y mostrármelo, de ir expresando su sabiduría oculta, y yo creo que se puede empezar a pensar así. Y seguramente, aunque sea poquito, va a haber grandes cambios. ¿Quieres leer un poco, Norma? Sí. ¿Por dónde? En el sí creador, la experiencia. Sí. El sí mismo, creador de experiencias espirituales. El sí mismo, que se ha identificado con el alma habitada por lo divino, o también con la imagen de lo divino en sí, se deja descubrir en experiencias cumbre, a menudo de carácter simbólico. Estos empujes del sí mismo, en el campo de la conciencia, se manifiestan, entre otras cosas, por el sentimiento de ser amado de manera incondicional, por la búsqueda de una sabiduría que dé sentido a su vida y a su muerte, por la curación de los malestares que suscitan la reconciliación y la armonización de elementos conflictivos de la personalidad, por el descubrimiento de su misión personal. Bueno, este párrafo es profundamente importante, lo vamos a volver a leer. Sí. Pero antes quiero leer una respuesta de Pablo que dice: gracias a Dios tenemos el potencial para conectar con ella, con esa sabiduría del alma en algún momento de nuestras vidas. Gracias a Dios no todo es cultural, así es. Pero la pretensión es que en lo cultural empiece a estar también este potencial, ¿no?, de descubrimiento, que lo podamos respetar al menos. Y Lili M. dice: tantas veces me he asustado de mis reacciones, las he temido, las he reprimido, me he avergonzado. Después he visto que eran una voz cansada de mí, algo que yo tenía que aprender a ver y escuchar. Si es que entendí bien, muchas veces aquello que nos hace hacer papelones,
que son inadecuados para tener como respuesta, están diciendo algo de nosotros que tenemos que indagar. Así que seguro que eran voces que explotaban en un momento porque estaban cansados de hablar sin que los escuchen, ¿no? Hasta uno mismo no escucha sus voces interiores. Así que sí, estoy de acuerdo, Lili. Hacemos un corte vamos y después retomamos. Dale. Sí. Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Bueno, viene bien ese solo por hoy para repetir este texto que acabas de leer. A ver, ¿Lo vuelvo a leer? Sí. No, este de acá. Texto, Sí. Donde dice, estos empujes del sí mismo en el campo de la conciencia se manifiestan, entre otras cosas, por... Lee todo el párrafo. Desde el Sí comienzo. mismo, el sí mismo, creador, desde ahí, ¿sí? Creador de experiencias espirituales. El sí mismo que se ha identificado con el alma habitada por lo divino, o también con la imagen de lo divino en sí, se deja descubrir en experiencias cumbre, a menudo de carácter simbólico. Estos empujes del sí mismo en el campo de la conciencia se manifiestan, entre otras cosas, por el sentimiento de ser amado de manera incondicional, por la búsqueda de una sabiduría que dé sentido a su vida y a su muerte, por la curación de los malestares que suscitan la reconciliación y la armonización de elementos conflictivos de la personalidad, y por el descubrimiento de su misión personal. Sí, perfecto. El descubrimiento de la misión personal no es que uno tiene que salir a la Cruz Roja a salvar al mundo. Tiene que darse cuenta de qué es lo que le sale bien para ofrecérselo a otros, tanto en las heridas que pudo superar o en los talentos que despliega con facilidad, porque las dos cosas hablan de una misión del alma. De paso, aprovecho para pasar un aviso: no se pierdan un video de Emilio Carrillo que está en YouTube, que se llama Saliendo de la Matrix. Cualquier video de Emilio Carrillo es maravilloso, sí. Pero en Saliendo de la Matrix él cuenta cómo fue que dejó su vida como economista afamado con 50 libros publicados y político del PSOE, que había sido vicealcalde de Sevilla. Y bueno, todo eso lo dejó frente a una experiencia cumbre, en medio de una tragedia que fue que tuvo una fractura de peroné, creo, y lo internaron y se le hizo una embolia. Sí, una trombosis. Y bueno, a partir de ahí... 2 horas estuvo clínicamente muerto y no murió, ¿no? Cosa rarísima también, pero sí, vale la pena verlo. Y Lili dice, a mí también me gusta mucho Carrillo. Bueno, son estos personajes que, habiendo sido egos muy destacados de la cultura, una experiencia cumbre. Mira, Alejandra también dice, lo sigo hace años. Bueno, sí, realmente yo también, y creo que
es una persona que, como él dice, tiene el don de la palabra y la capacidad de explicar temas complicados con facilidad, y es así de simple. Lo hace maravillosamente bien. Bueno, continuemos, por favor. Bueno, conclusión. Recordemos que el ego se cree el maestro de la persona, pero que en realidad es el sí mismo el que dirige sutilmente al ego. Resulta trágico que muchas personas ignoren la existencia en ellos del sí mismo y vivan en el nivel del ego. Sin duda, el ego tiene su campo propio de actividades, pero está siempre sometido a las directivas del sí mismo. Cuando el ego ignora o incluso se subleva contra las orientaciones del sí mismo, hay desequilibrio y peligro de que se desarrollen enfermedades de orden físico, psicológico o espiritual. El ego no tiene otra opción que someterse a la dirección del sí mismo, so pena de debilitarse. Esto, si bien es así de simple, tal cual está explicado, vale la pena entender que muchas veces ante una enfermedad, ese ego puede rendirse frente al sí mismo, invadido por una fuerza divina, porque romper la coraza del ego no es una cosa sencilla. No es que yo estoy hoy escuchando el programa y digo, bueno, voy a entregarme al sí mismo y que el ego no actúe. Esto es un proceso difícil de explicar. Es algo con lo que vamos a inexorablemente chocar en algún momento, y lo que sirven estos temas es para estar preparado. Yo decía el otro día en la presentación del libro de Fabiana Fondevila que, porque me pidió que hablara de mi propio proceso, y dije, bueno, voy a ser breve. Estuve más de 6 años metida en el pantano con el barro hasta la cabeza, pero me dejé ir. Y esto es algo que sí puedo compartir con ustedes como sugerencia. Cuando llegan estos momentos tan desequilibrantes, tan desestructurantes, lo mejor que podemos hacer es respirar hondo y dejarnos ir. Confiar en el plan de los tiempos, saber que hay una energía que me cuida, que pase lo que pase, yo no voy a estar perdido en esta circunstancia. Y si me pierdo, porque tengo que aprender que hay algo más allá de ese ego que me cuide. O sea que si me pierdo voy a encontrarme después. Pero es muy importante eso, porque cuando uno se subleva, como dice el texto, o hace resistencia de cualquier tipo, esa energía poderosa no tiene por dónde salir. Y sale de manera enfermiza, sale de manera como compulsiva. Produce ataques como de epilepsia, o puede generar temblores en toda la personalidad, o puede producir una enfermedad terminal, cualquier cosa, porque esa resistencia del ego, que es por miedo, contuvo un quantum de energía tan fuerte, que no es la que usamos a diario, que lamentablemente se disparan mal. Y esto sí vale la pena saberlo. Confiemos en que nunca estamos solos. Aunque lo digamos como haciendo que es cierto sin creerlo del todo, pero sepamos repetirlo en momentos que vale la pena. Gustavo dice, una pregunta, ¿el sí mismo es el observador del ego? La resistencia se convierte en enfermedad. Sí, Gustavo, el sí mismo no es el observador, es mucho más, pero mediante el observador entramos en contacto con el sí mismo.
fíjense si encuentran en internet una meditación de Ken Wilber que se llama De ti al infinito. La recibiste vos, que la mandó Norma. Que lo mandó Norma, sí. Es una meditación en la que hay que cambiar el nombre que figura ahí y poner el propio y hacerla en la computadora, leyendo lo que dice. Y verdaderamente esa es una práctica del testigo, del observador. Así que eso ayuda a que el sí mismo después se exprese. Pablo dice, sería rendirnos amorosamente a esa energía divina. Así es, Pablo. En la fe, es la fe que llaman muchos y lo experimentan. Dios, o como lo concebimos, sí, tal cual. Es eso que dice que hay que volverse como niños a obedecer esa energía superior. Esto es instrumentado por algunos falsos gurúes que exigen que sus discípulos se conviertan en niños obedientes de ellos y los manipulan. Esto es para uno con sí mismo, no para uno con otro. Esto es sumamente importante. Podemos rendirnos a esa energía interior amorosamente y obedecerla como niños que no conocen, pero confían. Pero no hacerlo con ningún otro ser humano. Ningún otro ser humano tiene poder sobre nosotros, aunque lo proclame. Lo que dice Pablo, rendirnos amorosamente, para mí es haber llegado al grupo. Sí. Porque ahí hay un sufrimiento del ego, ¿no? Sí. Cuando hay una intuición de que hay otra forma de ver lo que a uno está pasando, otra forma de verlo y de tratarlo. Y en el grupo uno empieza a tomar conciencia de esto y conciencia de que hay como que uno cae arrodillado de verdad. Así es. Porque uno hasta lo ve en cómo uno empieza a crecer en el grupo y cómo cambian las caras y cómo cambian las actitudes y ya cómo cambia el trabajo. Ya uno no se queja por lo que le hizo otro, sino que empieza a ver el trabajo propio, ¿no? Así es. Entonces ahí es... Más que eso, empieza a ver que hay un trabajo propio para hacer, que es muy entusiasmante, porque es cambiar la obediencia a los parámetros culturales para entrar a obedecer una voz o una... no sé si es una voz exactamente, pero es una intuición que nos va trayendo otra forma de vida. Y creo que cuando uno se da cuenta de eso, lo que sigue es apasionante. Acá Lili dice, qué hermoso, Inés, es reconfortante saber que el universo marcha como debiera, como decía la Desiderata. Así es, somos nosotros los que estamos a contrapelo, el universo funciona maravillosamente, no chocan los planetas, hay armonía. Los inarmónicos somos nosotros, ¿no? Qué maravilla cómo se trata siempre de volver a trabajar la aceptación. Así es. Acá Victoria dice, es lo que llamamos empoderarnos. Es el verdadero empoderamiento, porque hay un empoderamiento social malentendido que nos hace fuertes para pelear contra otros, y eso no es empoderarse. Empoderarse es no necesitar luchar contra nadie, es empezar a dejar de luchar incluso contra nosotros mismos, es aceptarnos, como decía recién Marisa. Sí, esto que dice Miguel del grupo me gustó, así que pueden compartir algo si quieren ustedes al respecto, porque es verdad, yo lo siento yo cada vez que voy al grupo, ¿no? Como una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Sentir la vida pulsando y un poder superior que armoniza, que contiene, que dirige. Es apasionante eso. Victoria dice, precioso. Y yo también digo que lo es. Sí, y esto de que el universo marcha como debiera, lo que sea Lili, Sí. somos
polvo de estrellas. Nosotros Así somos es. parte del universo. Así Cuando es. nos damos cuenta y sentimos que de verdad, por lo menos a mí me pasa que soy parte de ese universo, de verdad que es emocionante, porque uno se siente parte del Y universo. se siente jerárquico. Claro, y que uno es parte de todo el funcionamiento, y que todo el funcionamiento está bien. Perfecto. Está bien. Solamente lo voy a ver mal cuando yo quiero que funcione de otra forma. Claro. Cuando yo quiero que las cosas salgan de otra manera. Así Que lo que es. me pasa, yo digo, no es lo que me corresponde. Cuando me doy cuenta que es lo que me corresponde y que es como tiene que ser y que está todo bien, Es otro no, mundo. es otra cosa. Es otra cosa. Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, sí. Realmente a mí me parece que hay mucha gente que está sintonizando de esta manera hoy en día en el mundo. Todavía la gran mayoría está perdida y peleando unos contra otros, pero yo creo que hay mucha gente enfocando en la dirección de la armonía, del amor, de la unidad. No el amor como vivencia vincular, pasional. El amor como sentimiento unitivo del cosmos, ¿no? Que también puede estar en esa pareja pasional, pero que es otra cosa, es compasivo, no es pasional. Y es un estado del alma que uno disfruta muchísimo. Muchísimo, porque la sensación de estar separados y aislados y hostigados por una mitad de la población es profundamente dolorosa y es falsa. Y seguimos creyendo que si nos peleamos unos contra otros vamos a ganarle al otro, y si le ganamos al otro perdimos. Porque no es por ahí. Pero bueno, hay un momento en el que uno se da cuenta. Sí. Cuando el ego está más fuerte, eso ocurre más fácilmente, ¿no? Sí. Chicos, muchas gracias a todos ustedes. Vamos al último corte. Mantra FM, espejo intergaláctico de la 91.9. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Yo me quiero proteger. Si no me quiere, no lo quiero. Si no me quiere, no lo quiero. Solo por hoy me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar la realidad a mis deseos. Tomaré la vida como venga y me adaptaré a ella. ¿Querés leer un poco más? Pues tenemos un solo pedido de ayuda, así que Capítulo 4. Bien, entramos al capítulo 4 del libro. el título es Conversión de la perspectiva del ego a la del sí mismo. El sí mismo no es otra cosa que este más allá de sí, esta insaciabilidad del ser nunca enteramente realizado, aunque constantemente atraído hacia la plenitud. Qué maravilla de frase. Sí, sí. No sé cómo se pronuncia, Issé Tardán. Issé Dale, Tardán léelo, sí. Masquelier. El pasaje de la estima de sí a la estima del sí mismo, es decir, del ego al sí mismo, es una obra de colaboración y no de oposición. En efecto, la estima del sí mismo no se construye sobre la destrucción de la estima de sí. Por el contrario, existe una continuidad entre las dos realidades. Los valores adquiridos por el ego deben ser puestos bajo la conducta del sí mismo. Pero ¿cómo realizar este pasaje? Lejos de mí, el ambicioso proyecto de armar una lista exhaustiva de todos los cambios de actitudes, fruto del pasaje de la influencia del ego a la del sí mismo. Señalaré, sin embargo, algunas de las aplicaciones concretas de esta continuidad entre el ego y el sí mismo. Mi intención es explorar las transformaciones que acarrea la conversión del ego al sí mismo, en particular las que se reúnen con el interior de la persona, con sus relaciones sociales y sus lazos con el universo. Vos sabés que yo hice
cuando hacía escultura, hice una escultura de Jesús vencido, con los brazos abajo y todo ensangrentado, para tenerlo como ayuda de memoria. Cuando yo cuando transo con otro y dejo de escuchar mi voz interior, cuando me arreglo por conveniencia en lugar de responder a mi esencia, lastimo ese Cristo interior que es el sí mismo. Y de verdad es muy importante el tener conciencia de lo sagrado en la vida de todos los días, porque no es una pavada hacernos daño. Y la fantasía de luchar para conseguir logros es tanto afuera como adentro, y la lucha siempre es una batalla inocua que no lleva nada más que a demorar los pasos. Lo ha hecho el mundo desde que comienza a existir, pero es verdaderamente ignorancia pura. Se crece en armonía, no en disidencia. Jorge de Bogotá dice: buenas noches, saludos desde Bogotá. Bueno, seguimos. Bien, creo que es lo último, ¿no? ¿O hay más? Sí, el siguiente subtítulo dice: manifestaciones interiores de la estima del sí mismo. Sí. La estima del sí mismo y la conversión de la persona a la vida interior. Dice Richard Moss: para mí, el viaje espiritual consiste en volver al comienzo de nosotros mismos, es decir, a la experiencia del ser con mayúscula. Richard Moss tiene un libro maravilloso que se llama La mariposa negra, Sí. que es un psiquiatra que habla de su conversión, de su despertar espiritual. Apasionante, la verdad que sí. La vida espiritual consiste en explorar cada vez más su interioridad, es decir, en prestar atención a la emergencia de su vida interior, su mundo de imágenes, de ensueños, de sueños, de visiones creadoras. Después a los diálogos interiores y por fin a sus emociones y sus sentimientos. No es fácil entrar en sí y dejar que accedan a la conciencia las olas invasoras y trastornantes de imágenes. ¿Cómo, Inés? Hasta el punto. Las olas invasoras y trastornantes de imágenes, palabras y emociones. Bueno, vamos a dejar acá porque si no, no nos dan los tiempos. Bien. Lo que quería decir que una vía extraordinaria para el despertar de este sí mismo es ponernos a escribir contándonos a nosotros mismos y a Dios, o a esa presencia que se percibe aunque no se vea, lo que nos ocurre. Ese es un camino de autoconocimiento que lleva a rozar la experiencia del ser. Vale la pena. En la adolescencia, como creo que casi todos tuvieron, yo llevaba un diario íntimo. Sí, bueno. Y de adulta ya en el grupo, y gracias al grupo, accedí a un libro hermoso que es El Camino del Artista. Es maravilloso. Y una de las tareas que aconseja El Camino del Artista es las hojas de la mañana, si no me equivoco. Las 3 hojas de la mañana. Que es justamente dejar fluir la conciencia. Las 3 páginas. Las 3 páginas. Maravilloso. Consiste, es eso. Que uno empieza diciendo, no sé qué estoy haciendo acá, a esta hora tengo sueño, preferiría estar durmiendo, y de repente salen contenidos que vale la pena. Ese libro, El Camino del Artista, de Julia Cameron, vale la pena como trabajo interior. Bueno, y ahora sí vamos al pedido de ayuda. A ver, ¿dónde anda? Acá. ¿Quieres leer, Norma? Bueno, hace más de 10 años fui a los grupos cuando estaban en el Carmelo. En esa época pude liberarme de una pareja que me maltrató mucho.
Me hizo muy bien y durante más de 5 años estuve en paz y muy creativa en mi profesión, lo que me trajo aparejado una serie de beneficios económicos y de prestigio profesional. Luego volví a contactarme con un señor que había conocido en un congreso de medicina en el exterior. Fue un encuentro agradable y compartimos muchos momentos afectuosos y de resonancia intelectual y espiritual. Esta relación duró 3 años y él murió. Entré en un duelo que ya lleva más de 2 años y me siento perdida, como si no hubiera aprendido nada. Tengo nuevamente comportamientos codependientes con mis hermanas y mi madre, y me siento alejada de mi centro. Les escribo para retomar la recuperación. Si bien no estoy pudiendo ir a los grupos por el momento, sí escucho los programas y me acompañan mucho. Ojalá puedan darme una orientación para este momento. Gracias por todo y gracias a todo el equipo que hace en la radio. Me llamo Lidia y tengo 42 años. Lidia, gracias por escribirnos, por contarnos tu historia. El hecho de haber tenido una pareja valiosa que duró poco y que terminó en un desprendimiento a través del duelo, de la pérdida y el duelo, forma parte del camino. Todo lo que nos sucede nos corresponde. Esto nos cuesta mucho entender porque nos comparamos con otros y pensamos que mientras los otros la pasan bien, nosotros estamos pasándola mal o sufriendo. Resulta que tu vida, Lidia, es únicamente tuya. Y las experiencias que vos tuviste, malas y buenas, son exclusivamente tuyas. Esto que estás viviendo de recaída en la codependencia, tal vez sea el camino que encontró tu alma para decirte: no te dejes llevar por tu ego porque llegas al mismo lugar. Te invitaría a que hagas un esfuerzo y aunque sea una vez por semana vuelvas a los grupos, porque el trabajo en el grupo es un trabajo contundente. La radio ayuda mucho, pero el trabajo en el grupo es escuchar a mucha gente que tienen cosas muy semejantes y otras diferentes y pueden dar testimonios que nos ayuden a vivir. Así que te deseamos suerte. Tu camino es el tuyo. Tiene esas encrucijadas y también tiene esa luminosidad que pudiste vivir en esa relación que otros no lo han vivido. Así que es para aprovechar tu vida. Además, 42 años, astrólogo de la mesa, es la primera vuelta de Urano, es cuando uno puede ver el mundo con los ojos de los que estaban del otro lado y puede elegir aquello que desdeñó, ¿no? Sí, y lo otro que quería agregar era, bueno, ya que nombraste lo de la astrología, ¿no? Que pensamos que a veces las cosas, como que el camino es lineal, y en realidad es una espiral, y bueno, y se vuelven a repetir historias, y es como para ver dónde estamos parados, ¿no? Cómo tomamos esta segunda vuelta. Así que no es tan direccional. Es más, yo lo veo mucho más, la astrología lo ve así, ¿no? Que es en espiral, y es una espiral ascendente. Vamos viéndolo desde otro lugar. Así es, aunque pasemos por lugares semejantes. Sí, es parecido. Son iguales. No, es parecido. Así es. Pablo dice, Inés, en referencia a lo que compartiste de tu obra escultórica, agrego que Jesús rendido en la cruz no es derrota, todo lo contrario. Es su rendición a la voluntad del Padre. Gracias a su paso y salvados por su acto inmenso de amor. Yo tengo por ahí una mirada parecida, no igual a lo que vos estás diciendo, pero desde ya que yo lo tengo ahí como una ayuda a memoria, a mi ataque, a mí sí mismo, representado en Cristo, porque me parece muy conmovedor para mí la figura de Jesús. Pero estoy segura que nada de lo que vivió Jesús en esta tierra fue derrota o castigo. Fue para mostrarnos que podemos pasar por ahí, pero de todos modos se resucita.
Así que gracias por tu aporte. Y vamos a tener que empezar a despedirnos. Cuando sientan que tienen ganas de volver a escribir para pedir ayuda, Bien. nosotros los recibimos encantados. Victoria dice, muy buen libro, vale la pena. Julia Cameron, ¿pueden nombrar otra vez, por favor, la meditación acerca de sí mismo? Estoy con lápiz en mano. De ti al infinito, de Ken Wilber. Probablemente en la página de Ken Wilber pueda estar. Si no, veremos si la podemos subir al Facebook, que nosotros la tenemos. Claro, Al Facebook de Hemos Estado Ahí. Tengo un archivo con... Sí, por con eso podemos pasarla. Vamos entonces cerrando. Suerte, Lidia, gracias por escribir. Y si podés empezar nuevamente, aunque sea una vez por semana. En el Suerte para Lidia. Sí. Agradecemos en principio a Sergio, que nos acompaña, después Pablo, Gustavo, Lili, M, Alex de México, Victoria, Julieta, Alejandra, Jorge de Bogotá. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. A todos los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos desde sus casas y en el lugar que puedan para trabajar juntos en este cambio de mirada de la humanidad. Ahí muy lindo, Jorge dice gracias por servir y hace un juego de palabras porque escribe ser todo en mayúscula. Ajá. Como despedida del programa. Y se sumó Pati, ¿puede ser? De Chaco. Patri de Chaco. Y Santiago y Sergio de Chile. Bueno. Uy, cuánta gente. No sabemos, Muchas Gustavo, de dónde es. No. No nos dice dónde es. No vi lo que estás diciendo de servir. Arriba. Espera que ahora subo. A ver. Perfecto, gracias Jorge. Es buenísima la manera de dividir la palabra. Sí. Muchísimas gracias. Y entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles. Le deseamos a Mónica que se mejore prontito para que nos acompañe y nos despedimos como siempre con la oración de la serenidad. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Suerte y buena semana. Buena semana. Mi triste corazón